Como se ha indicado reiteradamente en el texto del curso La educación en prevención y la educación vial, es ante todo y sobre todo una educación en valores. Pero, ¿qué es y en qué consiste la educación en valores referidos a seguridad vial y prevención? Para no entrar en discusiones teóricas, podemos decir que la educación vial se basa fundamentalmente en la generación de actitudes positivas hacia las normas de circulación y al respeto al resto de los viandantes. Por extensión, una educación en prevención se basa en la generación de actitudes positivas a las normas de seguridad y al respeto a los demás y a uno mismo. En el texto de la unidad didáctica se ha explicado que las actitudes tienen tres componentes fundamentales: el cognoscitivo, el afectivo, el conativo o comportamental. Por lo que cualquier cambio o formación de actitudes implicará un trabajo en los tres componentes. Dicho de otro modo, para trabajar con actitudes hay que trabajar necesariamente conocimientos, hay que despertar un sentimiento o emoción hacia el tema tratado y hay que trabajar el comportamiento, es decir, la conducta. A continuación, exponemos algunas formas de trabajar las actitudes que se pueden emplear en el aula. Lo primero que cabe hacer es despertar una reacción emocional. El motivo es simple. Si las actitudes tienen un elemento afectivo importante, como hemos dicho, es preciso poner en juego la emotividad, la afectividad del alumno. Hay que apelar a los sentimientos. No se puede trabajar actitudes con alumnos apáticos ni exclusivamente con análisis y discusiones racionales. Las actitudes se trabajan con la emoción. La cuestión es cómo despertar una emoción al presentar un tema. Hay varias posibilidades. La primera es por medio de la proyección de un vídeo que puede ser impactante o no. Es cierto que los vídeos de accidentes o que muestran las consecuencias de un accidente suelen generar un impacto a veces fuerte en el espectador. Es una forma fácil de generar una emoción en los alumnos. Pero no hace falta ir tan lejos y, por otro lado, puede quizás ser hasta contraproducente, especialmente en niños de corta edad. De cualquier forma, este tipo de vídeo deben utilizarse con moderación para que no pierdan su finalidad impactante. El factor relevante de la proyección es que el lenguaje audiovisual normalmente despierta las emociones en el espectador con más facilidad que por medio de la charla de un orador o profesor. En una película comercial suele haber una combinación de colores, fotografías, sonidos, música y diálogos que a menudo consigue llegar a la emoción del espectador. En este sentido, utilizar una escena en una película comercial puede ser un acierto. En niños de corta edad, un sketch de dibujos animados en el que se toque, aunque sea de refilón, el contenido a tratar puede ser suficiente para que los alumnos tengan la predisposición emocional adecuada. Pero incluso los vídeos educativos más serios y formales facilitan la emocionalidad, a menos que sean insoportablemente aburridos. Otra forma de despertar la emocionalidad es a través de la empatía. Si no se dispone de un vídeo o escena de película que pueda ser adecuada, podemos despertar la emoción fomentando la empatía hacia una situación dada. Por ejemplo, podemos narrar una situación real o ficticia, pero en todo caso verosímil, con un protagonista al que le suceden determinadas cosas en función del contenido a tratar. Sufre un accidente o se salva de un accidente por los pelos o es testigo de una situación inadecuada, etc. Y se les pide a los alumnos que se pongan en su lugar preguntándoles: ¿qué harías tú en el lugar del protagonista? O bien, ¿cómo te sentirías si te hubiese pasado a ti? En definitiva, se trata de despertar su emoción y una forma de conseguirlo es haciéndoles que evoquen lo que se puede sentir ante una situación dada. Otra técnica, y que es la más habitual, es la de contraargumentación. Parece sencillo, pero no lo es. Todos entendemos que contraargumentar consiste en discutir los elementos, digamos, erróneos del interlocutor con argumentos más lógicos, más basados en hechos o datos, más coherentes, etc., hasta conseguir que el otro cambie de opinión. La realidad es que eso sucede muy poco y únicamente cuando la discusión es únicamente intelectual. Cuando intervienen las actitudes, es decir, las emociones, la discusión lógica no solo pierde sentido, sino que puede ser hasta contraproducente. Hay, sin embargo, algo importante y es que no debemos dejar pasar ningún error de concepto en nuestros alumnos. En formación de actitudes tenemos que hacer frente a cualquier comentario que se realice y que sea contrario a los valores que queremos enseñar. La cuestión es cómo. Si iniciamos una discusión contra la opinión vertida, por muy argumentada que esté, solo conseguiremos que el alumno se reafirme en su opinión. Dicho de otro modo, al iniciar el debate le estamos forzando a que busque y encuentre argumentos a favor de su postura, lo que le refuerza. No se trata de discutir, sino de hacerle reflexionar.
El método más fácil, hacerle una pregunta, pero no una pregunta fácil o inocente, sino una pregunta que le haga reflexionar. Una pregunta a la que nosotros nos responderemos. Debemos dejar que sea él o el resto de la clase el que la responda y no hace falta que sea una respuesta oral, basta que la elaboren mentalmente. Se trata de poner de manifiesto la contradicción existente entre su opinión y la opinión socialmente aceptable. Es recomendable tener preparadas una serie de preguntas preelaboradas y adaptarlas al auditorio tipo ¿qué te hace perder más el tiempo, cumplir las normas o tener un roce con otro coche? O ¿qué te merece la pena, cruzar por medio y ahorrarte un minuto o invertir un minuto y ahorrarte el susto de un frenazo? Como vemos, son preguntas sin respuesta. Las dejamos planteadas, pero sin responderlas. Por supuesto, tampoco se deben discutir las respuestas que den los alumnos, ya que, como hemos dicho, les obliga a buscar y encontrar argumentaciones, lo que hace que se refuercen en su posición. Dejar planteada una pregunta incómoda o que le den vueltas a la misma suele ser lo más efectivo para remover las creencias, y eso es la base de los procesos de coaching ontológico. Hemos visto dos técnicas para desarrollar actitudes positivas. En el siguiente vídeo veremos algunas posibilidades más. Otra técnica menos conocida pero muy eficaz consiste en la realización de trabajos por grupos y que un portavoz exponga las conclusiones en plenario. Esta metodología es muy eficaz en la generación de actitudes, ya que, por un lado, permite explicitar las opiniones de todos los participantes y que éstas sean discutidas en grupos pequeños, lo que facilita la adopción de posiciones socialmente aceptables. Por otro lado, la exposición de las ideas, como elaboradas por el propio grupo, incrementa el compromiso de los asistentes con dichas ideas, ya que se ponen en juego mecanismos como el control social y la facilitación social, es decir, los mecanismos sociales por medio de los cuales aprendemos a comportarnos según lo que el grupo o la sociedad considera correcto. También es preciso resaltar que los cambios se producen en el seno de los grupos y específicamente en colectivos de alumnos el grupo de referencia tiene un papel esencial en la generación de actitudes y la creación de valores. En realidad, esta metodología no hace sino poner de manifiesto y aprovechar la vertiente social de la creación de valores. Por último, una variante de lo anterior y que suele funcionar muy bien con alumnos desde los 10 hasta prácticamente los 16 años es la de hacer una dinámica en la que se exponen puntos de vista opuestos. Se establece una controversia en la que un grupo de alumnos es favorable a una determinada idea o concepto y otro grupo es contrario, y la idea central consiste en variar los papeles favorable-contrario a mitad del debate. De este modo, cada grupo consigue que cada uno de los asistentes examine el problema desde visiones y presupuestos distintos, aplicando otra perspectiva y ayudándole a obtener una visión global de conjunto más enriquecedora. Hemos visto la importancia de la educación en valores y que esta educación debe basarse en una formación de actitudes en las que intervienen los tres componentes: cognitivo, afectivo, conductual. Para ello hemos propuesto algunas ideas de técnicas que pueden utilizarse para conseguir dicha formación en actitudes.